Hola, comunidad de Shade. ¿Qué opinan de nuestros videos? Les pedimos por favor que den like y se suscriban al canal para que podamos seguir aquí. Comenten aquí abajo. Su opinión es muy importante para nosotros. Ahora comenzamos con historias que sucedieron en Michoacán. Cuando llegué a Quiroga con mis hijos gemelos, Miguel y Lucia, sentí un alivio que hacía mucho no conocía. Mi nombre es Teresa, y esto pasó hace 2 años, cuando estaba buscando un lugar más barato donde vivir. Después de meses de buscar un lugar donde pudiéramos empezar de nuevo, encontré aquella casa pequeña con paredes de adobe y techo de teja, con un patio amplio que prometía espacio para que los niños jugaran. No era perfecta, pero el alquiler era barato, y yo podía trabajar tranquila vendiendo los dulces y pasteles que preparo. Pensé que, aunque fuera un comienzo humilde, era el lugar donde por fin tendríamos un poco de paz. Miguel y Lucia estaban emocionados al principio. Los inscribí en la escuela local y poco a poco se fueron adaptando. En las mañanas los llevaba temprano y después pasaba horas en la cocina preparando cocadas, buñuelos y pasteles de leche para vender en el mercado. Al regresar por las tardes, encontraba sus risas llenando la casa y por un tiempo quise creer que todo estaba bien. Sin embargo, había algo en el patio que no me dejaba del todo tranquila. En medio de la tierra batida se alzaba un pozo antiguo, rodeado de piedras ennegrecidas por el tiempo, cubierto apenas con una tapa de madera gastada. Desde el primer día lo miré con desconfianza. No me gustaba que estuviera tan cerca de la casa. Pensé que podría ser peligroso para los niños, así que les advertí que no se acercaran. Para mi sorpresa, no fue necesario insistir demasiado. Desde el principio ellos parecían evitar esa parte del patio, como si algo invisible los mantuviera alejados. Al principio me tranquilizó su rechazo al pozo. Era mejor así, no quería que sufrieran un accidente. Pero con los días me di cuenta de que había algo extraño en la forma en que lo miraban. Evitaban pasar junto a él, incluso para alcanzar la pelota o la cuerda de saltar. Cuando les preguntaba, respondían con evasivas, y pensé que quizá el pozo les parecía simplemente oscuro y desagradable. La primera vez que me hablaron de voces fue una tarde cualquiera. Yo estaba en la cocina, batiendo una mezcla para un pastel, cuando los escuché correr hacia adentro, nerviosos y pálidos. Dijeron que habían oído un murmullo que venía desde el fondo del pozo, como si alguien pidiera ayuda con un hilo de voz ahogado. Yo traté de calmarlos, asegurándoles que habrían confundido el viento entre las piedras. Pero lo contaron con tanta convicción que algo dentro de mí dudó. Días después, volvieron con una historia aún más inquietante. Juraron que habían visto manos emergiendo del agua, moviéndose torpemente, como si intentaran salir. El relato me heló la sangre, aunque por fuera traté de mostrarme firme. No quería alimentar su miedo. Los llevé de la mano hasta el pozo, levanté la tapa de madera y les mostré que no había nada, solo agua quieta, reflejando el cielo nublado. Les aseguré que no había nadie ahí, que era imposible. Sin embargo, noté que mientras yo miraba al fondo solo veía agua, pero ellos observaban con tal atención que parecía que esperaban otro movimiento. La diferencia de percepciones me dejó inquieta. Cuando se lo comenté a doña Carmen, la vecina que a veces me ayudaba con los niños, ella cambió de tema de inmediato, sin darme respuesta. Fue entonces cuando entendí que aquel pozo escondía más de lo que cualquiera quería decirme. Con el paso de los días, los relatos de los gemelos se repitieron. Siempre escuchaban aquella voz débil, siempre juraban ver algo que intentaba salir. Y siempre corrían a llamarme a mí o a la vecina, pero cuando llegábamos al patio, el pozo parecía el mismo, silencioso, inmóvil, como si nunca hubiera pasado nada. Yo quería pensar que eran imaginaciones de niños, fruto de la novedad de la mudanza y de un lugar que todavía les era extraño. Pero en el fondo,
Cada vez que cruzaba el patio y sentía el aire más frío junto a las piedras del pozo, me asaltaba una sensación incómoda, como si hubiera algo allá abajo que aguardaba en silencio, esperando el momento en que bajáramos la guardia. Después de los primeros incidentes con las voces y las manos en el pozo, decidí ser estricta. Les prohibí a Miguel y Lucia acercarse al patio, mucho menos al pozo. Intenté mantener la rutina, que todo siguiera normal. Escuela por la mañana, meriendas, dulces que vender en el mercado. Pensé que si ignorábamos aquel asunto, quizá se desvaneciera solo. Pero las cosas no mejoraron. Una tarde, mientras revisaba las ollas y bandejas en la cocina, los niños vinieron corriendo, con los ojos grandes y llenos de miedo. Dijeron que algunos de sus juguetes habían desaparecido. La muñeca de Lucia, un carrito rojo de Miguel, incluso la cuerda para saltar que habían usado en la mañana. Al principio pensé que simplemente los habían dejado en algún rincón de la casa o que los habíamos perdido entre tantas cosas. Esa misma tarde, al abrir la tapa del pozo para sacar agua, vi flotando algunos de esos juguetes. Estaban ahí, atrapados entre las piedras húmedas, como si alguien los hubiera colocado deliberadamente. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Les pregunté a los niños una y otra vez, y ellos juraron con una sinceridad que no podía cuestionar que no habían puesto nada en el pozo. Empecé a sentir un peso en el pecho, un miedo silencioso que no quería admitir. Cada vez que cruzaba el patio, sentía que algo me observaba desde el fondo oscuro del pozo. Las noches empezaron a ser más largas, más difíciles. A veces me quedaba despierta escuchando los crujidos de la madera, imaginando que eran pasos o susurros que se deslizaban por la tierra. Días después, otro incidente me dejó casi sin aliento. Miguel había dejado su carro de juguete en la sala mientras yo preparaba los pasteles. Cuando volví, ya no estaba. Lo busqué por toda la casa y al final lo encontré en el pozo. Lo saqué temblando, con las manos húmedas por la condensación de la tapa, y lo puse sobre la mesa. Esa misma noche, sentí que la tensión en la casa había cambiado. No era solo miedo infantil, algo más profundo estaba en juego. Lucia comenzó a mostrarse más retraída. Antes de dormir, se sentaba al borde de la cama, mirando la puerta, como esperando escuchar algo. Miguel, aunque más valiente, empezó a mirarme con ojos que ya no tenían la chispa de antes. Un miedo silencioso que compartíamos sin palabras. Intenté mantener la normalidad, pero cada juguete que desaparecía me recordaba que el pozo no era un simple agujero de agua vieja. Era algo que reclamaba atención, algo que no podía controlar. Mi vida comenzó a girar en torno a aquel pozo. Revisaba cada noche su tapa, asegurándome de que nada estuviera fuera de lugar, temiendo descubrir algo que no pudiera manejar. Y así continuó. Cada día, una pequeña prueba de que no podíamos ignorarlo. Cada noche, un murmullo sordo de lo que podría estar esperándonos bajo la tierra húmeda. A veces, mientras preparaba los dulces para vender al día siguiente, me encontraba imaginando manos emergiendo del pozo, agarrando cualquier cosa que se acercara demasiado. Era un miedo silencioso que pesaba más que cualquier sonido o sombra. Sabía que algo nos observaba, algo que quizás solo los niños podían percibir. Y aunque intentaba explicarme que era imaginación, en el fondo sabía que aquel pozo no era un pozo cualquiera, y que nuestras vidas empezaban a girar alrededor de su misterio. Con el paso de los días, mi cansancio comenzó a mezclarse con un miedo que ya no podía ignorar. Las desapariciones de los juguetes continuaban, pero lo que más me perturbaba eran los sueños que empezaron a perseguirme noche tras noche. Soñaba con personas que se ahogaban en un agua oscura, gritando y estirando sus brazos hacia mí, como suplicando que los salvara. La sensación de impotencia era tan intensa que despertaba sudando, con el corazón latiendo a 1000 por hora.
Una noche, mientras intentaba dormir a Miguel y Lucia, sentí un chapoteo débil, casi imperceptible, que venía de su habitación. Al principio pensé que había sido mi imaginación, pero el sonido se repitió varias veces, lento, irregular, como si algo cayera en el suelo o se moviera dentro de la habitación. Me levanté despacio, temiendo lo que podría encontrar, y lo único que percibí fue un leve olor a tierra húmeda, como si el pozo mismo hubiera respirado hasta dentro de la casa. Estos episodios se repitieron varias noches, siempre intercalados, nunca consecutivos, pero cada vez que ocurrían, dejaban una sensación de inquietud que se me pegaba a la piel. Intentaba concentrarme en mi trabajo, preparando los dulces para vender, pero incluso en la cocina sentía la presión del pozo, como si su presencia me siguiera en silencio. Miguel y Lucia continuaban relatando los susurros. Decían que alguien los llamaba desde el patio, con voces bajas que no podían entender, mezcladas con el sonido del viento y las hojas secas que crujían bajo sus pies. A veces, mientras jugaban dentro de la casa, se detenían y miraban hacia la ventana que daba al pozo, y yo podía ver el miedo reflejado en sus ojos. No había palabras entre nosotros, solo miradas que compartían la misma comprensión. Algo en aquel pozo nos observaba, algo que no debía ser ignorado. Incluso algunos juguetes desaparecían sin explicación. Los encontraba después en el pozo, flotando o atrapados entre las piedras húmedas, como si alguien los regresara deliberadamente para recordarnos que aquello no era un simple accidente. Cada hallazgo me llenaba de una mezcla de incredulidad y terror. Me preguntaba cómo podía algo así existir y, sobre todo, qué quería de nosotros. Comencé a sentir que la casa misma cambiaba con cada noche. El aire se volvía más pesado, la luz más débil y una sensación de humedad constante que nunca estaba allí durante el día. Me envolvía cuando caía el sol. Intentaba no mostrar miedo frente a los niños, pero cada crujido del patio o del pozo hacía que mi corazón se acelerara. En esos días, cada momento de tranquilidad era breve. Incluso cuando intentaba concentrarme en mi trabajo o en la rutina de la escuela y el mercado, sentía que algo nos vigilaba, esperando que bajáramos la guardia. Era un miedo silencioso, constante, que se infiltraba en los pequeños detalles de nuestra vida cotidiana. Y aunque no podía explicarlo, sabía que el pozo estaba cambiando nuestra vida, poco a poco, de maneras que no quería enfrentar. Aquella noche, desperté sobresaltada antes del amanecer. Un grito desgarrador, que parecía humano pero que no reconocía como tal, llenó la casa. Provenía del patio, del pozo. Sentí que el corazón se me detenía, mientras los niños a mi lado lloraban y se abrazaban temblando. La adrenalina me obligó a levantarme de inmediato. Al abrir la puerta, lo que vi me congeló. El pozo estaba desbordando una mezcla de agua y lodo oscuro que corría hacia la tierra del patio como si intentara tragarnos a todos. Dona Carmen, al escuchar los gritos, salió a la puerta. Sus manos temblaban y su rostro estaba pálido. Miró el patio y el pozo, y aunque no dijo nada, pude ver en sus ojos que también sentía el horror de lo que allí sucedía. Intentamos limpiar el lodo al día siguiente, pero por más que trabajáramos, el suelo nunca volvió a estar seco. Cada charco que quedaba alrededor del pozo parecía una señal de que algo persistía, algo que no nos permitiría olvidar. Me quedé allí, abrazada con los niños, sin saber qué hacer, viendo cómo el lodo se deslizaba desde el pozo. Doña Carmen solo murmuró «Dios mío». Hizo la señal de la cruz y, tras mirarme unos segundos, entró a su casa, cerrando la puerta y apagando las luces. Yo hice lo mismo después. Intenté acostar a los niños, pero ya no podían dormir. Nadie más durmió esa noche. Yo solo me quedaba en la ventana, mirando aquella escena, sintiéndome impotente.
A la mañana siguiente, decidí no enviar a los niños a la escuela. Mandé una nota por el hijo de una vecina de la misma clase, diciendo que estaban enfermos y que se quedarían en casa. Durante el día, con el sol entrando por la ventana, finalmente lograron dormir un poco. Pero yo no pegué ojo. Esa misma tarde, mientras barría la tierra húmeda, comprendí que no podía quedarnos más tiempo en aquella casa. La sensación de que el pozo nos observaba, de que algo nos reclamaba, era demasiado intensa. Hice la decisión que había pospuesto: empacar lo esencial y buscar otro lugar donde vivir. No le conté a nadie los detalles exactos, solo dije que la casa nos había hecho daño y que debíamos irnos. Miguel y Lucia me dijeron esa misma tarde, con los ojos llenos de terror, que habían escuchado voces pidiendo ayuda, gritos que se mezclaban con lamentos profundos. Yo no podía comprender de dónde venían, pero el olor a humedad y tierra removida era tan intenso que me recordó los sueños que había tenido semanas atrás. Todo parecía real, palpable, y la impotencia me hizo sentir un miedo profundo y absoluto. Durante los días que seguimos en Quiroga, el patio nunca volvió a estar seco. Cada vez que miraba por la ventana, el lodo oscuro alrededor del pozo me recordaba los gritos, los juguetes flotando y las manos que juraba haber visto. No sé qué era exactamente lo que habitaba en ese pozo, ni si alguna vez alguien más lo descubriría. Solo sé que no quería enfrentarlo de nuevo. Nunca hubo explicación. Nadie nunca nos contó nada, ni el propietario, ni doña Carmen, ni ningún otro vecino. No sé si algo pasó en esa casa, no tenía idea de lo que había en ese pozo. Nos fuimos, dejamos atrás la casa, el pozo y todos los recuerdos que nos habían mantenido despiertos por las noches. Pero incluso ahora, cuando cierro los ojos, todavía siento la humedad del patio, el peso de la tierra y la sensación de que algo nos sigue observando desde el fondo del pozo. A veces me pregunto si alguna familia después de nosotros escuchará los susurros, verá las manos emergiendo del agua, o sentirá el miedo que nunca se fue. Y cada vez que recuerdo esa casa, un escalofrío recorre mi espalda, recordándome que hay lugares de los que no se puede escapar realmente, aunque uno se marche. Nunca pensé que algo así pudiera pasarme a mí, y menos en una carretera que recorría casi todas las noches. Me llamo Esteban, soy camionero y vivo cerca de Zamora con mi esposa, Elena, y nuestro hijo Carlos Enrique. Llevo años conduciendo por estas rutas rurales. Estoy acostumbrado a cruzarme con vacas, burros y, de vez en cuando, algún hombre montado a caballo. Nada me sorprendía ya, hasta aquella noche. Salí de un envío tarde, con el camión cargado y la carretera casi desierta. La oscuridad parecía absorber todo sonido. Solo se escuchaba el crujido de la grava bajo las llantas y el viento moviendo las hojas de los árboles. Entre los postes de luz que apenas iluminaban los tramos más largos, vi algo que hizo que el corazón me diera un vuelco. Un hombre vestido con batina, montado en un caballo que parecía exhausto, parado a un lado del camino. Al principio pensé que era algún sacerdote de los pueblos cercanos o un hombre viajando a caballo, nada fuera de lo común por aquí. Pero había algo en su mirada, algo fijo y penetrante que me hizo fruncir el ceño. El hombre extendía las manos como pidiendo ayuda y el caballo no se movía. Una sensación rara me recorrió la espalda. No era solo cansancio lo que reflejaban esos ojos, había algo más. Bajé un poco la velocidad. Sabía que en la región había historias de asaltos nocturnos, de gente que desaparecía por detenerse en lugares solitarios. El impulso de detenerme se mezcló con miedo. Mi pecho latía tan fuerte que parecía escucharse sobre el ruido del motor. Algo en mi interior me decía que no me acercara más, y entonces lo vi con una claridad que me heló la sangre. Al acercarme lo suficiente, sus ojos brillaban en la oscuridad,
completamente negros, sin ningún reflejo de luz, como si absorbieran todo a su alrededor. Era imposible describirlos como humanos. Había en ellos un vacío, una presencia que parecía observar no solo mi cuerpo, sino algo más profundo dentro de mí. Su rostro, antes tranquilo y familiar en mi memoria de los años que conocía al padre Antonio, estaba torcido, casi como si el dolor y la muerte hubieran marcado cada línea de su expresión. No podía apartar la mirada. Un escalofrío recorrió mi espalda y mis manos se tensaron sobre el volante. El caballo permanecía inmóvil a su lado, jadeando con esfuerzo, con las costillas marcadas bajo la luz débil de los postes, y cada inhalación del animal parecía más pesada que la anterior. El hombre extendía las manos levemente, pero de una forma tan quieta que parecía flotar entre la realidad y algo más allá de lo comprensible. Una mezcla de compasión y miedo me golpeó de golpe. Sentí un impulso de detenerme, de ayudar, pero algo me gritaba desde el fondo de mi mente que no debía, que no era lo que parecía. Cuando miré por el retrovisor unos segundos después, un vacío aterrador se extendió detrás de mí. Ni el hombre ni el caballo estaban allí. La carretera estaba desierta, y el viento arrastraba un silencio tan pesado que podía escucharlo sobre mi respiración acelerada. Me quedé congelado, con el corazón latiendo al límite, tratando de racionalizar lo que acababa de ver. ¿Había sido mi imaginación, el cansancio, el estrés de conducir de noche por caminos solitarios? Pero no podía borrar la imagen de esos ojos negros, tan reales que parecían quemar mi mente. Sentí un nudo en el estómago, una mezcla de alivio y terror, y aceleré el camión sin atreverme a mirar de nuevo. Cada sombra a mi alrededor parecía moverse, cada sonido del motor se sentía como un latido extra en la oscuridad. Su mirada seguía conmigo, aunque no estuviera allí, y su presencia se quedó impregnada en cada fibra de mi ser, recordándome que algo en esa carretera no era humano, algo que no debía encontrarme jamás. Aceleré un poco, con las manos rígidas sobre el volante, intentando volver a la normalidad. La carretera parecía más larga que nunca y cada sombra me hacía saltar. Pensaba en Elena y en Carlos Enrique, en lo seguros que estaban en casa, y en cómo algo tan inesperado podía aparecer en una ruta que creía conocer tan bien. Nunca había sentido tanto miedo en mis años conduciendo. Días después, me reuní con mis amigos camioneros Joaquín, Manuel y Silvio en el bar del pueblo, un lugar sencillo de madera donde siempre nos encontrábamos después de largas jornadas. Entre botellas de agua y tequila, comenzamos a platicar sobre las rutas y los viajes recientes. Al principio, intenté no mencionar lo que había visto, porque sonaba extraño incluso para mí, pero Joaquín empezó a hablar de un hombre que algunos habían visto en la misma carretera, siempre pidiendo carona a los camioneros. Manuel agregó que la figura montada en un caballo cansado era algo que otros conductores describían con detalle. La batina, el semblante serio y esa mirada que parecía atravesar el alma. Fue Silvio quien recordó la historia del padre Antonio, aquel sacerdote que murió en un accidente a caballo en los años 60, justo en ese tramo de la carretera. Él contó con todo detalle cómo lo relataba su abuelo. Describió que el padre Antonio, querido en la comunidad de aquella época, viajaba a caballo para visitar a los enfermos y a la gente del pueblo. Pero una tarde ocurrió una fatalidad. Dicen que el caballo se asustó de algo, derribó al padre, quien se fracturó el cuello y murió al instante. El padre solo fue encontrado horas después por un vecino que pasaba en carreta, y el caballo regresó hasta el día siguiente, apareciendo en el pasto donde solía estar, frente a la casa del padre, junto a la iglesia. Desde entonces, muchas personas han reportado ver a un sacerdote montando a caballo en esa carretera. Es una historia común en la región. Algunos piensan que el padre no murió en paz. Ahora, según él,
Los más viejos del pueblo decían que hombres de Dios no regresan para asustar a los vivos y que algo mucho peor, algo que no es humano, podía adoptar la forma del Padre para engañar a los viajeros. Mientras escuchaba, una mezcla de incredulidad y miedo me invadió. Quise reírme para quitarle importancia, pero no pude. Las manos se me empezaron a sudar y sentí un nudo en la garganta. Recordé el momento exacto en que pasé cerca del hombre y cómo sus ojos se me habían clavado en la memoria. Cada palabra de mis amigos parecía confirmar que no había sido una alucinación. Silvio habló de los camioneros que se detuvieron para darle carona al padre y como nunca terminaban bien. Decían que regresaban diferentes, como si algo los hubiera cambiado por dentro. Nadie sabía exactamente qué les ocurría, pero el miedo de los hombres mayores y sus historias hacía que todos los presentes sintieran un respeto silencioso hacia esa carretera. Esa misma noche, cuando regresé a casa, escuché algo que me heló la sangre. El sonido de cascos golpeando el suelo, lejano, pero inconfundible, siguiéndome incluso cuando ya estaba a salvo en mi calle. Por unos segundos, dudé de mis propios sentidos, pensando que podía ser algún caballo en los patios vecinos, pero el sonido estaba demasiado cerca, demasiado constante, y me dejó sin dormir por horas. Sentí miedo por Elena y Carlos Enrique, por mi propia seguridad. Era la primera vez en mucho tiempo que me cuestionaba si realmente conocía mi entorno, si la carretera que recorría tantas veces podía esconder algo que no comprendía. Aquella sensación de ser observado, de no estar solo, se convirtió en un peso constante. Y cada vez que cerraba los ojos, podía ver nuevamente al hombre en la batina, esperando que me detuviera. Me levanté despacio, tratando de no hacer ruido para no despertar a Elena ni a Carlos Enrique, y abrí la puerta del patio. La oscuridad esa noche parecía más densa de lo habitual, casi sólida, y el aire estaba frío y húmedo, cargado de un olor indefinible, como tierra mojada mezclada con algo más antiguo, más pesado. Caminé con extremo cuidado, sintiendo cada paso crujir sobre la grava y la tierra húmeda. No vi nada al principio, solo sombras que se movían con el viento. Pero entonces noté las huellas frescas en la tierra, cascos marcados que no habían estado allí cuando me acosté. Un pánico intenso me subió de golpe, y todo mi cuerpo se tensó como si cada músculo advirtiera un peligro que no podía ver. La sensación de ser observado era casi insoportable. Mis ojos recorrían cada esquina del patio, cada árbol frutal, el corral, la vieja barda. Todo parecía igual, familiar, pero a la vez distinto, cargado de algo que no podía identificar. Intenté racionalizarlo. El cansancio, la imaginación, la rutina de noches largas y solitarias en la carretera. Pero las huellas estaban allí, demasiado definidas, demasiado recientes para ser un error o un simple juego de luces y sombras. Cada vez que miraba alrededor, sentía como si algo invisible se moviera entre los árboles, siguiendo cada uno de mis pasos. Esto se repitió durante varios días. Cada noche despertaba con el mismo relincho lejano, a veces más fuerte, a veces apenas un murmullo en la distancia, pero siempre con la certeza de que no provenía de un caballo normal. Las huellas aparecían de manera idéntica, frescas, como si algo invisible hubiera cruzado el patio sin que pudiera verlo. Sentía miedo por mí, pero sobre todo por Elena y por Carlos Enrique. Imaginaba su vulnerabilidad, su inocencia, y me preguntaba con desesperación si aquello que acechaba a los viajeros de la carretera también podía alcanzarnos dentro de nuestra propia casa. Con cada noche que pasaba, el miedo se mezclaba con la impotencia. Intentaba mantener la calma, encender luces, revisar las cerraduras, caminar con una linterna por todo el patio, pero nada parecía disuadir la presencia. Cada sombra, cada sonido, cada crujido me hacía saltar,
recordándome que estábamos siendo observados por algo que no pertenecía a este mundo. Mi mente no encontraba explicación racional. Todo en la casa era familiar, cotidiano, pero el ambiente se sentía pesado, distinto, cargado de una amenaza silenciosa que se hacía más intensa a cada noche que pasaba. No pude soportar la incertidumbre ni el miedo que me consumía y decidí ir a ver a María Rosario, una de las curanderas más respetadas del pueblo. Su casa estaba al final de un pequeño callejón de tierra, rodeada de macetas con plantas medicinales y velas gastadas por el tiempo. Cuando entré, el aroma de hierbas secas y el incienso me envolvió inmediatamente, y un escalofrío recorrió mi espalda. Le conté todo con cuidado, describiendo cada detalle de los relinchos, de las huellas de los cascos, de la presencia que sentía en la casa. Su mirada se tensó al instante, y por un momento me pareció que mi relato había despertado recuerdos antiguos y peligrosos. Me advirtió con voz grave que lo que me había seguido desde la carretera hasta nuestro hogar no era natural, que no se trataba de un simple fantasma, sino de algo que podía adoptar formas familiares para engañar a los vivos. Su seriedad me hizo comprender que no podía tomar aquello a la ligera. Me indicó que debíamos realizar una limpieza completa de la casa, utilizando hierbas específicas que ella misma había recogido, agua bendita preparada según los rituales tradicionales, y algunos objetos de protección que debían colocarse en puntos estratégicos, ventanas, puertas, esquinas de las habitaciones y sobre los marcos de las camas. Al día siguiente, doña María Rosario vino a mi casa para realizar el ritual de limpieza. Mientras María Rosario realizaba el ritual, cada movimiento y cada palabra pronunciada parecía alterar el aire en la casa. Sentí cómo la energía densa que había estado flotando se concentraba en esquinas y techos, como si algo invisible me observara desde todos los rincones. En varias ocasiones me pareció percibir un toque en mi hombro, un frío que recorría mi espalda y una presión que me oprimía el pecho, pero cada vez que María Rosario hacía un gesto con sus manos o recitaba una oración, esa sensación disminuía lentamente hasta casi desaparecer. El proceso fue largo y meticuloso. Ella encendía velas, dejaba hierbas colgadas y rociaba agua bendita mientras repetía palabras que no entendía del todo, pero que parecían tener poder. Poco a poco, la casa cambió. El ambiente pesado comenzó a disiparse, el aire se volvió más ligero y el silencio, que antes era opresivo y amenazante, se transformó en una calma casi tangible. Por primera vez en días, pude respirar con cierta tranquilidad, aunque sabía que aquello no había terminado por completo. Después de que se fue la curandera, sentí una mezcla de alivio y desconfianza. Sabía que la protección era fuerte, pero también comprendí que lo que había en la carretera y lo que me había seguido no era algo que pudiera subestimarse. Cada sombra, cada sonido nocturno me recordaba que algo permanecía fuera de mi alcance, observando, esperando. Aún así, por primera vez en mucho tiempo, sentí que nuestra familia estaba, al menos por ahora, a salvo. Elena y Carlos Enrique notaron la calma, y nuestras rutinas nocturnas volvieron a la normalidad. Sin embargo, yo sabía que lo que habíamos hecho no eliminaba del todo aquello que me había seguido desde la carretera. Era como si una parte de esa presencia permaneciera en algún lugar cercano, observando en silencio, esperando el momento adecuado. Desde entonces, evité a toda costa volver por ese tramo de la carretera. Incluso de día, algo en ese lugar me ponía nervioso. Una sensación de opresión en el pecho que no desaparecía. Sin embargo, la vida continuó. Seguí trabajando, llevando cargas, visitando los pueblos cercanos, pero siempre con un ojo en la carretera y otro en las sombras que me rodeaban. Los sonidos de cascos desaparecieron por completo dentro de la casa, pero cada noche, al cerrar los ojos,
Podía jurar que escuchaba un relincho lejano en la distancia, como un recordatorio de que la presencia seguía allí, invisible e inmutable. Hubo noches en las que despertaba con el corazón acelerado, creyendo escuchar pasos pesados sobre la grava o ver una silueta oscura al final del camino que conduce a nuestra casa. Intenté racionalizarlo, el cansancio, la imaginación, la rutina, pero cada vez que cerraba los ojos, el recuerdo de esos ojos negros y del rostro deformado del padre Antonio regresaba con fuerza, como si quisiera asegurarse de que nunca lo olvidara. Aún así, aprendí a vivir con esa inquietud. Seguí las enseñanzas de María Rosario, mantuve las protecciones y cuidé de mi familia. Nunca volví a pasar por aquella carretera, y he sido muy cuidadoso con los relatos que comparto, porque sé que algunos no creerían lo que me ocurrió. Pero cada vez que estoy en silencio, escucho en la memoria el eco de cascos lejanos, y por un instante, siento que la presencia que me encontró esa noche todavía ronda por algún lugar. Lo que aprendí es que algunas historias de la carretera no terminan con un ritual o con explicaciones. Algunas presencias permanecen, invisibles, recordándote que hay cosas que los vivos no podemos comprender del todo. Y aunque logré proteger a mi familia y mantenernos a salvo, sé que la carretera sigue allí y que lo que se esconde en la oscuridad puede aparecer para cualquiera que se atreva a detenerse o acercarse demasiado. Esa es la lección que llevo conmigo. El miedo no desaparece, solo aprendes a convivir con él y a respetar lo desconocido. Llegué a Tingambato un martes por la tarde. La carretera serpenteaba entre montañas cubiertas de vegetación densa y el aire tenía un aroma húmedo, mezclado con el olor de tierra y flores silvestres. Nunca había estado en un pueblo tan pequeño y tranquilo. Todo parecía detenido en el tiempo, con calles empedradas y casas bajas de adobe con techos de teja roja. Desde que salí del autobús, me sentí observado, pero no por personas, sino por el silencio que envolvía cada rincón del lugar. Me llamo Ricardo, soy profesor de química, y llegué a esa pequeña escuela rural del interior de Michoacán para dar clases, decidido a hacer la diferencia en la vida de los niños de la comunidad. La directora de la escuela, doña María, me esperaba con su falda larga y blusa sencilla de algodón, sosteniendo una bolsa con documentos escolares. Su sonrisa era cálida, pero sus ojos reflejaban la firmeza de alguien que conocía cada secreto del pueblo. Me acompañó hasta la casa que había conseguido para mí, una construcción modesta de muros encalados y piso de cerámica, con un pequeño patio donde crecían macetas con flores de colores vivos. A pesar de su simplicidad, me sentí sorprendentemente cómodo. Había luz suficiente, una corriente de aire fresca entraba por las ventanas y podía escuchar de fondo el murmullo de la vida cotidiana del pueblo. Esa primera noche, después de instalar mis cosas, decidí caminar un poco por los alrededores. Las calles estaban silenciosas, salvo por el canto lejano de un gallo y el ruido de algunos perros. La gente me saludaba con un buenos días o un buenas tardes amable, como si me conocieran de toda la vida. Entré al pequeño mercadito para comprar lo básico: pan, café de olla y tortillas recién hechas. La señora que atendía detrás del mostrador me miró con curiosidad, pero sin juicio, y me indicó dónde estaba cada cosa. Me sorprendió la normalidad de todo, pese a que yo venía de la ciudad, acostumbrado al ruido constante y al movimiento de millones de personas. El primer día de clases pasó con naturalidad. Los niños me recibieron con curiosidad, algunos con timidez, otros con entusiasmo desbordado. Sentí una satisfacción extraña al ver que me escuchaban atentos, siguiendo cada explicación, haciendo preguntas inteligentes y llenas de interés. Los días fueron pasando, me fui acostumbrando a la rutina, a llegar temprano,
y fui conociendo mejor a cada alumno, sus dificultades de aprendizaje y también sus puntos fuertes. Hacía compras en el pequeño mercadito local, conversaba con los vecinos por la tarde y me aseguraba de mantener mis planes de clase y registros al día. Todo parecía indicar que mi estancia como profesor en esa escuela sería un éxito. Sin embargo, pronto comenzaron a surgir pequeños detalles que no podía ignorar. Una tarde, mientras recogía los cuadernos y revisaba tareas, escuché a uno de los niños, de manera casual, mencionar que por las noches se escuchaban risas en las aulas vacías. La primera vez quise ignorarlo. Pensé que era imaginación infantil o algún juego de miedo que se contaban entre ellos. Pero esa misma semana, varios de los niños mencionaron lo mismo, con un gesto de seriedad que no esperaba en su edad. Algunos decían que incluso podían escuchar pasos y murmullos que no provenían de ningún compañero ni de ningún adulto en la escuela. Decidí no preocuparme. Después de todo, yo era escéptico y confiaba en la lógica. Un pueblo pequeño como este estaba lleno de historias y supersticiones que se transmitían de generación en generación. Aún así, al caminar por los pasillos de la escuela al caer la tarde, cuando todo estaba en silencio, sentí un cosquilleo extraño en la nuca. El eco de mis propios pasos parecía demasiado largo y profundo, como si alguien más me acompañara sin estar visible. La madera de los techos crujía con cada movimiento del viento, pero había algo en la densidad del aire que me hacía detenerme un instante, con el corazón latiendo un poco más rápido. Esa noche, al volver a mi casa, no pude evitar recordar las palabras de los niños. Me recosté en la cama con la ventana entreabierta, escuchando el silencio del pueblo. Todo parecía tranquilo, pero un pensamiento persistente me mantenía alerta. ¿Y si realmente había algo en la escuela que no estaba destinado a ser visto? Lo desestimé, culpando al cansancio del viaje y a la novedad del lugar. Sin embargo, algo dentro de mí comenzaba a cambiar. Una mezcla de curiosidad y un ligero temor que no podía explicar con razón alguna. Al cerrar los ojos, todavía podía imaginar los corredores largos y vacíos de la escuela, las paredes de piedra y madera, y la sensación de ser observado sin ser visto. Era un pensamiento que me inquietaba, aunque trataba de ignorarlo. Después de todo, yo había venido a enseñar, no a asustarme con cuentos de niños. Pero algo, muy dentro de mí, ya sabía que esta experiencia no sería tan sencilla como había esperado. El segundo día de clases transcurrió con cierta normalidad, aunque ya empezaba a notar que el silencio del pueblo tenía algo extraño, como si escondiera secretos que yo todavía no alcanzaba a comprender. Durante la tarde, me senté a revisar los cuadernos de los alumnos, tratando de organizar las calificaciones y comentarios. Mientras hojeaba las páginas, algo me llamó la atención. En los ejercicios de Rafael, un niño de 10 años muy observador y callado, había símbolos que no lograba identificar. No eran garabatos comunes de un niño. Tenían trazos precisos, formas que recordaban antiguos pictogramas, como si alguien los hubiera enseñado con cuidado. Al principio, pensé que Rafael los había copiado de algún libro o cuaderno que circula en el pueblo. Sin embargo, al preguntarle sobre ellos, percibí que evitaba mirarme directamente, y sus manos temblaban ligeramente al cerrar el cuaderno. Con dificultad, logró comunicarme que una voz le enseñaba los símbolos por la noche en la escuela, pero no dio más detalles. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. No quería asumirlo, pero algo en la seriedad de sus ojos me hizo pensar que no estaba bromeando. Decidí no dejarlo solo en esto. Mi primera reacción fue de preocupación genuina. Imaginé que el niño podía estar haciendo algo peligroso a solas, explorando espacios vacíos de la escuela a altas horas de la noche. Así que, al día siguiente, fui a hablar con sus padres. La experiencia fue extraña y desconcertante.
Al mencionar lo de la voz y los símbolos, vi cómo sus miradas se llenaban de miedo, como si hubieran esperado toda la vida que alguien preguntara sobre eso. La madre bajó la cabeza y apenas respondió, mientras el padre se mostró tenso, con los puños apretados, y no dijo nada más. Se marcharon rápidamente, evitando prolongar la conversación. Esa reacción me dejó intranquilo. Algo en esa familia, o tal vez en toda la comunidad, sugería que lo que yo comenzaba a descubrir no era algo nuevo, sino parte de algo más antiguo y desconocido que ellos preferían no tocar. Durante la tarde, al caminar por los pasillos de la escuela, sentí nuevamente esa sensación de estar observado, como si cada sombra tuviera vida propia. Las paredes de piedra y la madera de los techos crujían de manera diferente a como recordaba. Cada ruido se amplificaba en el silencio del lugar. Esa noche, no pude dejar de pensar en los símbolos y en la voz que Rafael mencionaba. Sentía una mezcla de incredulidad y miedo. Mi formación como químico y mi espíritu racional chocaban con lo que comenzaba a percibir. Me recosté en la cama de la casa que alquilé, escuchando los grillos y el viento que movía suavemente las ramas de los árboles del patio. Traté de convencerme a mí mismo de que todo era producto de la imaginación del niño o de mi propio cansancio. Pero había algo en la manera en que los símbolos se repetían y en la serenidad con la que Rafael los dibujaba que no podía explicarlo con lógica. En los días siguientes, observé con más atención a Rafael. Lo veía concentrado en sus cuadernos, como si realmente esperara a que alguien o algo le indicara el siguiente paso. Su rutina nocturna era un misterio que no podía controlar, y aunque quise mantener la calma y la distancia profesional, una sensación de responsabilidad me obligaba a vigilarlo, al menos de forma indirecta. Empecé a notar pequeños detalles en la escuela, puertas que se cerraban solas, ecos extraños en los pasillos y sombras que parecían moverse justo al borde de mi visión periférica. El miedo en esta etapa era sutil, pero constante. No había gritos ni apariciones espectaculares, pero cada pequeño fenómeno me hacía cuestionar mi propio juicio. Aún así, trataba de mantener la rutina, enseñar las lecciones de química, corregir tareas y mantener una relación cordial con los niños. Pero cada vez que cerraba un cuaderno de Rafael, sentía que algo invisible me observaba y que la voz que él mencionaba estaba más cerca de lo que quería admitir. Esa mezcla de curiosidad y temor comenzó a afectarme físicamente. Mi respiración se aceleraba en los pasillos vacíos, el corazón me latía más rápido de lo normal y una sensación de frío, inexplicable para la temporada, me acompañaba en ciertos rincones de la escuela. Por primera vez, comprendí que la racionalidad tiene límites y que en Tingambato había secretos que no podían explicarse con fórmulas ni ecuaciones. Esa semana decidí quedarme hasta tarde en la escuela para terminar de corregir tareas y preparar la clase siguiente. El reloj marcaba ya casi las 9 de la noche cuando el último alumno se marchó, y el edificio quedó completamente en silencio. El eco de mis pasos en los pasillos largos y estrechos me parecía más intenso que nunca. Cada crujido de la madera y cada susurro del viento golpeaban mis sentidos con una precisión que me ponía nervioso. Aún así, traté de concentrarme en los exámenes y en los cuadernos que aún tenía sobre mi escritorio, convencido de que la lógica podía explicarlo todo. Fue entonces cuando escuché mi nombre. Era un susurro sutil, apenas audible, que parecía venir de algún punto entre el aula y el pasillo. Me levanté de inmediato, con el corazón latiendo más rápido, y miré alrededor. Los escritorios vacíos, las sillas alineadas, las pizarras limpias, todo estaba tal como debía estar. Incluso el conserje ya había cerrado la escuela y se había ido, así que sabía que no había nadie más. Aún así, el susurro volvió a repetirse,
más cercano esta vez, como si alguien estuviera parado justo detrás de mí. Traté de convencerme de que era el cansancio o la tensión acumulada de la semana. Respiré profundo y regresé a la sala de profesores para continuar trabajando, pero en cuanto crucé la puerta, sentí que la voz ahora estaba dentro de la habitación, como si el aire mismo la transportara. Una mezcla de miedo y desconcierto se apoderó de mí. Cada músculo de mi cuerpo se tensó, y por un instante dudé si debía abandonar todo y salir corriendo. Sin embargo, algo en mí me obligó a quedarme, a no dejarme dominar por el terror, recordándome que debía terminar lo que había empezado. Mientras corregía los ejercicios, noté un frío súbito que no tenía explicación. El aire de la noche entraba por las ventanas, pero nunca antes había sentido algo tan penetrante que parecía recorrer la médula de mis huesos. Cada vez que levantaba la vista del cuaderno, la sensación de que alguien me observaba se intensificaba. El silencio de la escuela ya no era cómodo ni tranquilo. Era pesado, casi tangible, como si el edificio respirara de manera propia y se moviera a su ritmo. Finalmente, guardé mis cosas y decidí salir. Afuera, el viento nocturno parecía más frío de lo normal, mezclado con un olor extraño, húmedo, que no podía identificar. Mientras caminaba hacia mi casa, cada sombra me parecía más larga, más oscura, y sentí que algo invisible me seguía a lo largo del camino de tierra. No había luces encendidas, ni vecinos en las calles, solo el crujido de mis propios pasos y el sonido lejano de algún animal nocturno. Al llegar a la casa, me senté en la cama con las manos temblando ligeramente, intentando racionalizar todo. Seguro fue la fatiga, me repetía, aunque no podía ignorar la sensación de que algo en la escuela había cambiado esa noche. Algo intangible, pero real, había hecho presencia y me había hecho entender que lo que comenzaba con un susurro no era producto de mi imaginación. Pasé el resto de la noche con una inquietud creciente, incapaz de conciliar un sueño profundo. Cada pequeño ruido afuera me hacía sobresaltar, y la idea de la voz que enseñaba símbolos a Rafael se instaló en mi mente con fuerza. Cuando finalmente me dormí, soñé con la escuela, con voces y una confusión de escenas que no logro recordar bien. Sé que desperté con el corazón acelerado, con miedo sin saber por qué, y cubierto de sudor frío. No podía dejar de pensar en lo que había sucedido la semana anterior. Cada vez que recordaba la voz, el frío súbito y la sensación de ser observado, mi corazón se aceleraba y un escalofrío recorría mi espalda. Sin embargo, esa noche decidí quedarme de nuevo en la escuela, determinado a terminar todo el trabajo pendiente y enfrentar cualquier eventualidad que se presentara. Al caer la noche, los pasillos estaban completamente vacíos. El eco de mis pasos se extendía de manera inquietante, y cada crujido de las vigas de madera parecía amplificado por el silencio absoluto. Intenté concentrarme en los cuadernos, pero pronto empecé a escuchar algo más. Risas, al principio suaves, apenas audibles, pero con un timbre infantil que me resultaba inquietante. Las risas se repetían y parecían venir del corredor, pero cada vez que me acercaba, no había nadie. El corazón me latía con fuerza y un nudo de miedo se instaló en mi estómago. Decidí regresar a la sala de profesores para recoger mis cosas y terminar lo antes posible. Fue entonces cuando la vi. Una sombra oscura, nítida, con forma humana. Cruzó la habitación frente a mí. No tenía rasgos claros, solo la silueta de alguien o algo que se movía con rapidez y seguridad. Un frío intenso me envolvió, un frío que no provenía del viento ni de la noche, sino de la propia presencia. Las luces comenzaron a parpadear, creando un efecto que hacía que la sombra pareciera multiplicarse y moverse por todos lados al mismo tiempo. Recogí mis cosas de manera automática, con las manos temblando, sintiendo un miedo profundo que no había experimentado antes.
Cada músculo de mi cuerpo estaba en tensión, listo para salir corriendo. Pero algo en mí me obligaba a mantener la calma y no perder la conciencia. La sensación de que la escuela estaba viva, observándome, era abrumadora. Salí de la escuela con rapidez, cerrando la puerta detrás de mí, y no miré atrás hasta estar en la calle. El viento frío de la noche me golpeaba la cara, y mi respiración era entrecortada. Caminé hacia mi casa lo más rápido posible, con la sensación de que algo invisible me seguía por cada paso. Al llegar, cerré la puerta y me apoyé contra ella, tratando de recuperar el aliento y la compostura. Esa noche no dormí. Cada sonido exterior me sobresaltaba, y cada sombra que pasaba frente a la ventana me hacía sentir que no estaba solo. A la mañana siguiente, decidí llegar temprano a la escuela para hablar con doña María y explicar lo que había sucedido. Pero al entrar, lo que vi me paralizó. En el pizarrón de la sala de profesores estaba escrito mi nombre con lo que parecía ser sangre seca. Un frío intenso me recorrió el cuerpo y sentí un terror absoluto mezclado con incredulidad. Me senté, temblando, y esperé. Cuando la directora María llegó y vio aquello, no supo cómo explicarlo. Dijo que algún vándalo podría haber entrado a la escuela. Me pidió disculpas y trató de tranquilizarme. Luego me miró a los ojos y me preguntó si creía en las historias que se contaban, como implorando que yo dijera que no. No respondí. Me volvió a mirar a los ojos, con tristeza, y me dijo que yo ya era el tercer maestro contratado para ese puesto en menos de un año, y me pidió por favor, por los alumnos, que me quedara. Tampoco respondí. No había manera de que pudiera seguir allí. No había forma de explicarlo racionalmente. Y la sensación de peligro inmediato me obligó a tomar una decisión que había estado evitando: pedir la transferencia y abandonar la escuela. Hice los trámites de manera rápida y silenciosa, evitando preguntas innecesarias de la directora y de los vecinos. Dejé Tingambato con una mezcla de alivio y temor persistente, consciente de que algo en esa escuela no estaba destinado a ser comprendido. Mientras me alejaba por la carretera, sentí que un peso invisible se quedaba atrás, un secreto que permanecería oculto para siempre. Nunca supe si la voz de Rafael, los símbolos o la sombra formaban parte de una presencia antigua, o si simplemente había tocado algo que no debía. Aún hoy, cada vez que cierro los ojos, puedo escuchar ese eco de risas en los corredores vacíos y sentir el frío que no tiene explicación. Y aunque traté de racionalizarlo todo, sé que no fue imaginación. La escuela me enseñó de la manera más aterradora posible que hay cosas en este mundo que escapan a la lógica y a la comprensión. Nunca pensé que mi vida pudiera cambiar de manera tan drástica. Mi nombre es Jorge, tengo 38 años y siempre creí que tenía todo bajo control. Administraba una pequeña empresa en Morelia y vivía con mi esposa Elisa. Hasta hace poco, mi vida parecía tranquila, casi perfecta. Teníamos nuestras rutinas, desayunos juntos, salidas los fines de semana, cenas en casa con amigos y una vida que parecía estable y predecible. Todo empezó de manera sutil. Noté que Elisa cambiaba cuando aparecía Edgar, un amigo de la infancia que conocíamos desde hace años. Antes, era normal que él viniera a la casa, que compartiéramos cenas y risas, pero de pronto Elisa se distraía fácilmente, evitaba mirarme a los ojos cuando él estaba presente, y su nerviosismo era evidente. Pequeños detalles que antes pasaban desapercibidos comenzaron a acumularse. Risas forzadas, abrazos que ya no tenían calidez. Su perfume, dulce y barato, parecía más intenso en esos días. Al mismo tiempo, comencé a sentirme extraño, cansancio constante, dolores inexplicables, fiebre leve sin motivo aparente, insomnio que se prolongaba durante noches enteras.
Ningún análisis médico arrojaba resultados, pero la sensación de amenaza crecía día a día. Había un peso en mi cuerpo que no podía ignorar, como si algo invisible me drenara la energía y la voluntad. Una tarde, mientras revisaba mi habitación en busca de algún indicio que explicara mi malestar constante, algo llamó poderosamente mi atención bajo la cama. Al inclinarme, descubrí una caja de cartón vieja y polvorienta que no recordaba haber visto antes, como si hubiera aparecido por sí sola. Al abrirla, mi corazón pareció detenerse. Un escalofrío recorrió mi espalda y sentí un nudo en la garganta que me impedía respirar con normalidad. Dentro de la caja había un muñeco de trapo, burdamente confeccionado, con botones que imitaban mis ojos y mechones de mi propio cabello pegados con hilo grueso. Entre los hilos y telas, noté un líquido oscuro que olía intensamente a hierro, casi como sangre, acompañado de pequeños huesos de animal y tierra húmeda. El olor penetrante, mezclado con la humedad y algo indescriptible, me provocó un escalofrío que se extendió desde la nuca hasta los pies. La caja parecía irradiar una sensación de maldad palpable, como si su sola presencia llenara el aire de un peso opresivo que me hacía temblar. No sabía qué hacer. El miedo se mezclaba con la incredulidad y la confusión. ¿Cómo podía Elisa, la mujer con quien había compartido mi vida, estar relacionada con algo así? La idea me parecía absurda, imposible de aceptar, pero la evidencia estaba ahí, tangible, ante mis propios ojos. Mis manos temblaban mientras intentaba contener la respiración y pensar con claridad, aunque cada segundo parecía hacerme más consciente del peligro que acechaba. Decidí acudir a mi tía Husara, una mujer mayor de la familia, conocida por su conocimiento de tradiciones antiguas y asuntos espirituales. Alguien en quien confiaba plenamente y cuya experiencia me había brindado guía en ocasiones anteriores. Al mostrarle el contenido de la caja, su expresión cambió instantáneamente. Sus ojos se agrandaron y la tensión en sus manos y su rostro era palpable. Con voz grave y ligeramente temblorosa, me explicó que lo que había encontrado era un trabajo de magia negra, creado específicamente para hacerme enfermar y posiblemente con un propósito aún más siniestro. Me advirtió sobre los riesgos de no manejar la situación con cuidado. Cualquier error podría agravar el daño o incluso atraer consecuencias más peligrosas. Me indicó que debía quemar el muñeco y limpiar el espacio de inmediato, y que no debía tocarlo directamente sin protección. Mientras escuchaba, sentí que mi mundo se desmoronaba. No solo estaba enfrentando una enfermedad que los médicos no podían explicar, sino que alguien a quien había amado profundamente podría haber intentado dañarme de manera deliberada y consciente. Ese descubrimiento cambió todo. Cada rincón de la casa, cada recuerdo compartido con Elisa adquirió un nuevo peso, una sombra de traición y peligro que me acompañaría a partir de ese momento. La mezcla de miedo, tristeza y confusión se convirtió en una presencia constante. Y por primera vez comprendí que lo que estaba sucediendo no era solo psicológico. Había algo real, tangible y oscuro. Un vínculo entre el amor traicionado y la magia que ella había empleado para alejarme de mi propia vida. Esa noche, al volver a casa, cada sombra parecía más oscura, cada ruido más amenazante. Me senté en la cama, temblando, con el muñeco y la caja frente a mí, tratando de entender cómo mi vida había llegado a ese punto. Recordé cada gesto extraño de Elisa, cada mirada evasiva, cada risita nerviosa cerca de Edgar. Todo cobraba sentido de repente, y la traición no era solo emocional. Era algo que parecía trascender lo físico y lo racional, algo que jugaba con mi salud y mi mente. Mientras miraba el muñeco, sentí que algo dentro de la casa me observaba. El aire se volvió más pesado y por un instante, juraría que escuché un susurro apenas audible,
como si la propia maldad del objeto respirara en la habitación. Me quedé despierto horas, incapaz de moverme, incapaz de dormir, pensando en cómo enfrentaría aquello, en cómo podía protegerme de algo que no entendía del todo, algo que había sido creado para mí por alguien en quien confiaba profundamente. Al final, comprendí que no podía ignorar lo que había encontrado. Mi vida, mi salud, mi tranquilidad, todo estaba en juego, y aunque no sabía cómo, tenía que enfrentar la realidad. Elisa había hecho algo para lastimarme y mi vida nunca volvería a ser la misma. Después de lo que encontré debajo de la cama, mi vida dejó de ser tranquila. Cada día me volvía más difícil confiar en Elisa, pero también sentía miedo de mirar demasiado cerca, de descubrir algo que no estuviera preparado para ver. Empecé a observar sus movimientos, sus llamadas, sus mensajes, cada detalle que antes habría ignorado. Era como si un velo de sospecha se hubiera instalado en mi mente y no pudiera quitármelo. Una tarde decidí llegar más temprano a casa, con la intención de enfrentarme a esa sensación de incomodidad que me acompañaba desde semanas atrás. Al abrir la puerta, escuché su voz. Estaba al teléfono, y aunque no entendía todo, algunas palabras me hicieron estremecer. Hablaba sobre el trabajo de magia que yo había encontrado, y decía que no sabía cómo removerlo. Su tono era urgente, nervioso, y al instante supe que hablaba con Edgar. Sentí un golpe en el pecho. No fue solo la traición, era la confirmación de que todo lo que había percibido, cada gesto extraño, cada risa forzada y cada mirada evasiva, tenía un motivo. La mujer con la que compartía mi vida había creado algo para dañarme y, al mismo tiempo, se había entregado a otro. Esa sensación de incredulidad y horror me dejó paralizado por unos segundos, incapaz de reaccionar, mientras escuchaba cómo continuaba hablando con él sobre lo que yo había descubierto. Al día siguiente pedí la separación. No podía seguir conviviendo con alguien que había manipulado mi vida de esa manera. No lloró. No me pidió que lo pensara mejor. No me pidió que me quedara. Simplemente se levantó y dijo, «Está bien». Luego acomodó sus cosas en maletas y cajas y me dijo que volvería el fin de semana a recoger el resto de sus objetos personales, pero nunca regresó. Llamó a un carro de aplicación y esa fue la última vez que la vi. Pero lejos de encontrar alivio, sentí que algo me seguía, algo que había quedado allí, en la casa, ligado a todo lo que Elisa había hecho. Los fenómenos comenzaron a intensificarse. Escuchaba llantos femeninos en el cuarto por las noches, pasos suaves que desaparecían al encender la luz, susurros que parecían venir de las paredes. Cada sonido me hacía temblar, cada sombra me producía una sensación de peligro inminente. Incluso durante el día, las cosas parecían cambiar a mi alrededor. Pequeños objetos que había dejado sobre mesas o escritorios aparecían en lugares distintos. Algunas fotografías mías aparecían arrugadas o rasgadas sin explicación. El aire en la casa se sentía más denso, cargado con un olor extraño, metálico, húmedo, que recordaba vagamente la tierra mezclada con algo que no lograba identificar. Me costaba concentrarme en el trabajo, en las tareas cotidianas, porque la sensación de ser observado no me abandonaba ni un momento. Intenté racionalizarlo. Me decía que tal vez eran coincidencias, que mi mente estaba exagerando todo por el shock de la traición, pero era imposible ignorar los signos. Cada noche me acostaba con la luz encendida, con miedo de cerrar los ojos. Sentía que el muñeco bajo la cama había sido solo el inicio, que algo más poderoso había quedado detrás, esperando moverse en silencio mientras yo dormía. Con cada día que pasaba, mi ansiedad aumentaba. La soledad que sentía en la casa era abrumadora. Sabía que Elisa ya no estaba conmigo, pero su presencia parecía permanecer en cada rincón, impregnando el aire con recuerdos,
perfume barato y un peso que me hacía temblar incluso cuando nadie estaba cerca. Comprendí que no era solo un problema emocional, que no era solo una traición. Algo oscuro había sido dejado allí y estaba jugando conmigo, afectando mi cuerpo, mi mente y cada instante de mi vida cotidiana. Esa segunda parte de mi vida terminó con una sensación clara. La separación no era el final. La magia, la traición y la intención de dañarme seguían presentes. Cada noche me despertaba con la sensación de que alguien me observaba desde la oscuridad, y el miedo se había convertido en un compañero constante. No sabía cómo enfrentar aquello, pero comprendí que ignorarlo no era una opción. Algo debía hacerse, antes de que lo que Elisa había dejado atrás me destruyera por completo. Después de que Elisa se fue, creí que todo había terminado. Pensé que la separación pondría fin a la angustia y al miedo que me acompañaban desde semanas atrás. Pero pronto me di cuenta de que no era así. La casa seguía siendo un lugar hostil, cargado de una energía que no podía comprender. Cada día que pasaba, los fenómenos se intensificaban. Comencé a notar cambios que no tenían explicación. Mi auto comenzó a fallar de manera extraña, como si alguien lo hubiera saboteado, y algunos negocios que llevaba, que antes funcionaban con normalidad, empezaron a fracasar sin motivo aparente. Fotografías mías aparecían arrugadas, rasgadas, como si alguien quisiera borrar mi imagen. Me sentía observado constantemente, incluso cuando estaba solo, y un temor constante me hacía mirar cada sombra, cada rincón, con una mezcla de desconfianza y terror. Intenté protegerme siguiendo los consejos de mi tía Husara. Ella me enseñó rituales de limpieza simples, a encender velas, quemar incienso y colocar ciertos objetos de protección en las esquinas de la casa. Lo hice con fe y cuidado, esperando que eso fuera suficiente. Pero los resultados eran mínimos. Los ruidos persistían, los susurros seguían resonando en la noche y a veces sentía un aroma fuerte, como sangre mezclada con algo podrido, que impregnaba el aire y me hacía estremecer. Una noche, mientras caminaba por el pasillo hacia la cocina, lo vi. Una sombra alta, de figura masculina, parecía flotar sobre el suelo, con un sombrero que le cubría parcialmente el rostro. La luz de la lámpara estaba lejos, y cuando encendí el interruptor, la sombra desapareció, como si se desvaneciera en el aire. Mi corazón latía descontroladamente, y un frío que no provenía del viento recorrió todo mi cuerpo. Por primera vez sentí que el miedo no era solo psicológico, algo tangible, algo real, estaba allí. La ansiedad se volvió parte de mi rutina. Cada noche me acostaba con la luz encendida, revisando cada esquina de la habitación antes de cerrar los ojos. La sensación de que alguien o algo me seguía se volvió abrumadora. Mis pensamientos eran un torbellino constante. ¿Hasta dónde llegará esto? ¿Qué dejó Elisa en esta casa? ¿Será que alguna parte de ella aún está aquí, tratando de destruirme? Sentía que había perdido el control de mi vida. Cada intento de dormir, de concentrarme en el trabajo o de descansar, se convertía en un tormento. La casa, que alguna vez fue mi refugio, ahora se sentía como una prisión. Lo que Elisa había dejado atrás no era solo un recuerdo, sino una presencia activa que manipulaba el ambiente, afectaba mis emociones y robaba mi tranquilidad. Por momentos me sentía atrapado entre la incredulidad y el miedo. Sabía que no podía ignorar lo que estaba pasando. No se trataba solo de superstición o paranoia. Los hechos eran reales, concretos y aterradores. El terror se había convertido en una constante, y comprendí que no podría superar esto solo con rituales básicos, ni con la esperanza de que el tiempo lo resolviera. Al final de esta etapa, entendí que necesitaba ayuda más especializada. La presencia oscura que Elisa había dejado no iba a marcharse por sí sola.
Mi desesperación crecía con cada fenómeno, con cada sombra, con cada olor que impregnaba el aire, y comprendí que debía dar un paso más allá de las limpiezas simples. Necesitaba a alguien que pudiera enfrentar aquello que se había quedado en mi casa, que no se fuera con ella y que ahora parecía empeñado en arruinar mi vida por completo. Después de semanas conviviendo con la presencia que Elisa había dejado, supe que no podía continuar así. La desesperación se había instalado en cada rincón de mi casa, y por más que intentara racionalizar los fenómenos, sabía que estaba frente a algo que no podía enfrentar solo. Fue entonces cuando decidí acudir a don José, un feiticeiro local de Morelia, recomendado por mi tía Jusara, quien había advertido que los problemas que estaba enfrentando eran mucho más fuertes de lo que yo imaginaba. Al llegar, don José me observó con detenimiento y, sin decir mucho, comenzó a analizar el lugar y a mí mismo. Colocó cartas de tarot sobre la mesa, algunas con figuras que me resultaban inquietantes y otras que me helaron la sangre. Luego de un largo silencio, me explicó que mi casa estaba vinculada a un espíritu maligno, un encosto que Elisa había invocado y dejado allí para destruir mi vida. Me dijo que no se trataba de miedo ni imaginación. La energía que me afectaba estaba activa, alimentándose de mi miedo y de todo lo que ella había dejado atrás. Don José me indicó con calma y firmeza los pasos que debía seguir para intentar recuperar mi vida y mi paz. Primero, debía eliminar absolutamente todo lo que perteneciera a Elisa. Cada prenda de ropa, cada objeto personal, cada mueble que hubiera sido suyo tenía que salir de la casa. Nada podía permanecer, porque cualquier vestigio de ella podía servir de ancla para la presencia que ahora dominaba el lugar. Me explicó que era un proceso doloroso, no solo físico sino emocional, porque implicaba despedirme de recuerdos, de gestos y momentos que creía felices y que ahora se habían convertido en fuentes de peligro. Luego, debía realizar una limpieza profunda de la casa, utilizando hierbas específicas, velas y oraciones cuidadosamente seleccionadas. Don José insistió en que este paso no podía tomarse a la ligera. Cada recoveco debía ser atendido, cada sombra revisada, porque cualquier descuido permitiría que la energía negativa persistiera. Finalmente, debía regresar para un ritual más fuerte, un verdadero enfrentamiento con el espíritu que Elisa había dejado, destinado a expulsarlo de manera definitiva. Don José también me advirtió que la mudanza sería inevitable después de todo esto. La casa estaba tan impregnada de esa energía que, aunque el ritual funcionara, permanecer allí seguiría afectándome. Al principio, dudé. La idea de abandonar mi hogar, la rutina que había construido con esfuerzo, me parecía imposible de aceptar. Esa casa había sido mi refugio y ahora debía dejarla como un extraño. Pero cada día los fenómenos me recordaban que no había alternativa. Los llantos nocturnos continuaban, deslizándose por los pasillos, llenando la casa de un terror silencioso. Sombras se movían donde no deberían, y el olor a sangre mezclado con tierra y algo podrido se hacía más intenso, más tangible, cada vez que intentaba ignorarlo. Cada intento de quedarme se volvía insoportable. La desesperación crecía y comprendí que no podía luchar contra aquello con la fuerza de la voluntad sola. Finalmente acepté que debía seguir las instrucciones de don José, aunque doliera. La limpieza fue exhaustiva y meticulosa. Cada objeto de Elisa fue retirado y destruido. Muebles, recuerdos, adornos, todo fue removido con cuidado y eliminado. La casa se llenó del humo de hierbas quemadas, un aroma fuerte y penetrante que parecía barrer la oscuridad, y cada vela encendida iluminaba los rincones donde la presencia podía haberse escondido.
Durante horas, don José recitó oraciones con voz firme, mezclando hierbas, agua bendita y otros elementos que yo no comprendía del todo, mientras yo lo observaba con el corazón latiendo descontroladamente. Sentí que cada palabra pronunciada por él empujaba algo invisible, que la presión en mi pecho aumentaba, como si una fuerza luchara por mantenerse y no ser expulsada. Por momentos creí escuchar un susurro, un reproche que parecía salir de las paredes, un lamento mezclado con una risa tenue que me recorría el cuerpo con frío. Cada instante era un recordatorio de lo poderoso y persistente que había sido lo que Elisa había dejado atrás y de lo profundo que había penetrado en mi vida y en mi hogar. Cuando finalmente terminé de observar la limpieza, la casa se sentía más ligera, menos opresiva, aunque un eco del miedo seguía ahí, recordándome que no estaba libre del todo. Esa experiencia me cambió para siempre. Entendí que no se trataba solo de rituales o supersticiones, sino de enfrentarse a algo que había sido sembrado con intención y que podía sobrevivir más allá de la presencia física de quien lo había creado. Agendé el ritual de limpieza con don José mientras ya buscaba una nueva casa, porque sabía que no podía seguir quedándome en esa que ahora se había convertido en un lugar hostil. La idea de dejar mi hogar me llenaba de ansiedad, pero también de alivio. Cada día que pasaba allí, la presencia oscura me recordaba que mi paz estaba en juego. Pedí entonces pasar unos días en la casa de mi tía Shusara mientras organizaba todo. Ella me recibió de buen grado, con esa calidez que solo la familia puede dar en momentos difíciles. Llevé solo algunas prendas de ropa y mis pertenencias personales más necesarias, dejando atrás lo que ya no tenía sentido conservar. Todo lo demás parecía pertenecer a un pasado que debía desaparecer junto con Elisa. El ritual con don José fue más intenso de lo que había imaginado. Durante horas me guió a través de rezos y oraciones, encendiendo velas que iluminaban tenuemente los rincones de la habitación y quemando incienso que llenaba el aire con un aroma fuerte y penetrante. Luego, realizó un baño largo con hierbas, sumergiéndome en aromas desconocidos y cálidos que, al mismo tiempo, hacían que cada fibra de mi cuerpo se estremeciera. La defumación posterior pareció envolverme completamente, como si estuviera siendo purificado no solo físicamente, sino también de cada recuerdo y energía negativa que la presencia de Elisa había dejado en mí. Al finalizar, don José me entregó un amuleto de protección, explicándome su uso y recordándome la importancia de mantenerlo cerca. También me recomendó seguir una rutina de alimentación ligera durante los próximos días, advirtiéndome que era normal experimentar mareos, vómitos o náuseas, y que eso indicaba que mi cuerpo estaba eliminando los últimos rastros de la energía negativa. Al salir, me sentí más ligero de lo que había sentido en meses, como si un peso invisible se hubiera levantado de mis hombros y, por primera vez en mucho tiempo, respirara sin la opresión constante que me acompañaba en cada momento dentro de la casa. Aunque el miedo y la incertidumbre seguían presentes, por primera vez sentí que había dado un paso real hacia recuperar el control de mi vida, y que, aunque el camino no estaba terminado, la fuerza de la limpieza y la protección de don José me ofrecían una posibilidad de empezar de nuevo. Cada sonido, cada olor, parecía menos amenazante, y por un momento tuve la sensación de que podía mirar hacia adelante sin que la sombra de Elisa me persiguiera tan de cerca. Después del ritual, alquilé una casa en otra ciudad, lejos de Morelia, con la esperanza de empezar de nuevo. Pensé que todo había terminado, que la maldad había quedado atrás. Pero no fue así. Cada noche, mientras intentaba dormir, un aroma familiar invadía mi habitación, el perfume barato de Elisa. Era sutil al principio, pero suficiente para hacerme sentir su presencia, como si una parte de ella, de su traición y de la magia que había dejado, me siguiera donde quiera que yo estuviera.
Esa sensación es ahora parte de mi vida diaria. Puedo moverme, trabajar, interactuar con otras personas, pero siempre hay un recuerdo de que algo no terminó. Algo que no puedo ver ni tocar, pero que percibo claramente, acechando, recordándome que la traición de Elisa fue más allá de lo humano, más allá de lo emocional, y que aunque me haya alejado físicamente, no puedo escapar completamente de lo que ella dejó atrás. Hoy vivo con esa mezcla de alivio y temor constante. La huida me salvó físicamente, pero mi mente sabe que no existe un final definitivo. Y cada noche, cuando el perfume vuelve a invadir la habitación, entiendo que algo quedó atrapado en mí, algo que ni el tiempo ni la distancia podrán eliminar por completo.